Juan Bautista Alberdi. Sistema económico y rentístico de la Confederación Argentina según su Constitución de 1853. Apéndice, examen del gobierno que establece la Constitución argentina, considerado en sus relaciones con los intereses extranjeros de navegación, de comercio y de paz. Artículo 1. La Constitución de la Confederación Argentina abre una era nueva en el derecho político de la América del Sur. La Constitución General que se han dado las provincias de la Confederación Argentina en 1853 después de su victoria contra Rosas, es un acontecimiento en el derecho político de la América del Sur, y se puede decir que abre una era nueva para la legislación fundamental de esos países, encaminados a tener la suerte de México, si no entran con tiempo en la política iniciada por la Constitución del Río de la Plata. A su vez, la opinión y los gobiernos de Europa deben darse cuenta de la naturaleza de ese cambio, y estimular su desenvolvimiento en el interés de sus negocios propios en América. Como si las desgracias de la América del Sur no afectasen directamente a la población industrial y comercial de la Europa, los gobiernos europeos se contentan con lamentarlas, creyéndose irresponsables de ellas, y tomándolas como el resultado exclusivo de la mala política de esos países. La verdad es que la política europea está más obligada a estudiar y conocer los asuntos de la América del Sur, que lo están quizá los gobiernos de esos países mismos, por la sencilla razón de que la Europa tiene millones de sus nacionales establecidos en esos países, donde casi todos los capitales y todo el comercio son europeos. La Constitución de la Confederación Argentina difiere de las otras constituciones dadas en Sudamérica, no en que es más liberal, sino en que es más juiciosa, es decir, más adecuada a las necesidades verdaderas del país de su sanción. Reconociendo que la Europa es el manantial antiguo y moderno de la civilización del Nuevo Mundo, la Confederación Argentina ha hecho su constitución como para atraer en su suelo a las poblaciones de la Europa, al revés de las anteriores constituciones que se dieron durante la Guerra de la Independencia contra España, con un espíritu de reserva y de temor hacia la Europa. En esa época tomó los colores del patriotismo, el sentimiento de odio al extranjero, que la España infundió en sus antiguas colonias, para asegurar sus fines de monopolio comercial. Ese sentimiento, conservado hasta estos días, había llegado a ser un obstáculo para la civilización de esos países. Rosas lo explotó 20 años, rechazando la civilización de la Europa en defensa de las leyes coloniales de navegación y comercio, mediante las cuales Buenos Aires, provincia de su mando, tomó el lugar de Madrid respecto a las provincias argentinas, que continuaban siendo colonias de su antigua capital. Para educar al pueblo por la acción espontánea de las cosas, más bien que por los esfuerzos impotentes de una instrucción mal dirigida, la Constitución argentina ha tratado de agrandarlo por la adición de poblaciones educadas. La Constitución argentina ha consagrado la República como principio de gobierno, no porque sus autores creyesen que la República sea el único gobierno racional, sino porque era el único gobierno practicable en un país destituido completamente de toda tradición monárquica y aristocrática. En Sudamérica, como en la América del Norte, la República se realiza con las mismas poblaciones que van de la Europa monárquica. Allá la República está en la naturaleza de las cosas. Allá es tan absurda la monarquía como lo sería tal vez la República en las naciones actuales de la Europa. Para poblar con rapidez, la Constitución argentina ha puesto en ejercicio dos fuerzas capitales, a saber, la libertad civil, bajo todas sus formas, y la paz interior, conservada a todo trance. Más que la libertad política, de que es incapaz un excolono español, ha procurado la libertad económica, accesible al extranjero, y medio natural de dar educación a las otras libertades. La libertad de industria y de comercio sobre todo han sido consagradas como el medio heroico de poblar rápidamente las provincias de la Confederación Argentina. No hay constitución en el mundo que consagre esas libertades en los términos que lo hace la Constitución argentina. Pero si en ese punto la Constitución argentina se ha mostrado juiciosa no es precisamente por haber escrito esas libertades civiles en términos magníficos, la libertad escrita es muy antigua en América del Sur, sino porque, a más de escribirlas, ha buscado y consagrado las garantías convenientes para reducirlas a verdad práctica. Para hacer efectivas la libertad de comercio y la paz ulterior, ha establecido la libre navegación de los grandes ríos que bañan su territorio, en favor de todas las banderas extranjeras. La disposición geográfica del país y los antecedentes históricos de los pueblos argentinos hacen allí de la libre navegación fluvial un medio peculiar de realizar la libertad de comercio y la paz interior de la nación. Vamos a ver cómo. Artículo 2.
La libertad fluvial es el único medio de reducir a verdad de hecho la libertad de comercio en las provincias argentinas. Entre las 14 provincias que componen la Confederación Argentina no existe una ciudad ni población importante que esté situada en costas marítimas, pese a que las tiene abundantes el territorio de esa nación. Esa disposición de cosas tuvo su razón de existir en el espíritu de exclusión y de monopolio con que la España organizó esa colonia de su antiguo gobierno en América. Situados sobre los afluentes más o menos directos del Río de la Plata, todos los puertos poblados que tienen las provincias argentinas, la España no necesitaba más que prohibir la navegación de los ríos interiores, para cerrar o bloquear todos esos puertos argentinos al comercio directo con la Europa no peninsular. Así la clausura de los ríos venía a ser la llave maestra de esa colonia. Prohibir la libre navegación y bloquear los puertos argentinos eran sinónimos. Pero esa misma disposición geográfica de cosas imponía otro deber a los patriotas, cuando más tarde la Revolución contra España proclamó la libertad de comercio. Ese deber consistía en proclamar la libertad de los ríos como único medio práctico de hacer efectiva la libertad de comercio en un país cuyos puertos todos son fluviales. Allí la libertad de los ríos quiere decir la libertad o habilitación de los únicos puertos naturales que tiene el país en su condición presente. Sin embargo, las cosas no pasaron de ese modo. Proclamada la libertad de comercio y mantenida la esclavitud de los puertos argentinos, las naciones extranjeras eran libres para comerciar con la República Argentina, con tal que se guardasen de hacerlo por todos sus puertos, excepto uno, el de Buenos Aires, puerto fluvial también. La libertad de comercio en esos términos no era una novedad introducida por la Revolución contra España. Así la había otorgado ya el virrey Cisneros, desde 1809, bajo el gobierno colonial español. Lo más que hizo después el gobierno revolucionario de Buenos Aires, fue dar a todas las naciones el adarme de libertad que el virrey había dado solo a la Inglaterra. Por lo demás, no se necesitó más que conservar las leyes coloniales de clausura fluvial, para que todos los puertos argentinos, menos uno, continuasen cerrados al comercio exterior, como sucedió. La libertad de comercio solo existió de nombre. Creada por el gobierno colonial español, ella existió solo para Buenos Aires, no para la nación. Con arreglo a ese régimen fue celebrado el Tratado de Comercio con Inglaterra en 1825. Esta nación no tardó en reconocer que, habiendo obtenido la libertad de comercio sin la libertad de navegación fluvial, solo había conseguido, por su tratado incompleto, el derecho de comerciar por un solo puerto, como en tiempo del gobierno español, con un extenso país poseedor de infinitos puertos en las márgenes de opulentos ríos, que a la vez son las únicas vías de transporte que tenga actualmente en ejercicio. Desde entonces la Inglaterra trabajó por conseguir la libre navegación fluvial, como el único medio de frecuentar directamente todos los puertos argentinos, y reducir a verdad práctica la libertad de comercio con los ricos territorios de ese país. Pero Buenos Aires resistía a Inglaterra y a todas las naciones extranjeras la libertad de los puertos de las provincias, en el interés de conservar para su puerto único el monopolio del comercio exterior de toda la República Argentina. Mucho antes de que Inglaterra y Europa buscasen el comercio directo con las provincias argentinas, ya esas provincias, desde los primeros días de su revolución contra España, deseaban entrar en el comercio directo con Europa. Las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos y Corrientes pedían a Buenos Aires, desde 1816, que les dejase entrar los buques europeos hasta sus puertos interiores. Pero Buenos Aires rehusaba a las provincias la misma libertad que rehusaba a las naciones europeas. El puerto de Buenos Aires quería imponerse a las unas y a las otras, como el conducto inevitable y único de su comercio mutuo. Desde aquel tiempo las provincias argentinas echaron mano a las armas, para disputar a Buenos Aires esa misma libertad de navegación y de comercio, que Inglaterra y Francia le han disputado más tarde por medio de sus bloqueos. Vencida por las provincias en 1820, Buenos Aires les firmó tratados domésticos, en los que reconociéndose igual en derecho político a cualquiera otra provincia argentina, prometió a las provincias vencedoras que la navegación fluvial sería arreglada en el interés de toda la nación por un gobierno común, que no se había de constituir sino después que las provincias entrasen en paz por su propia virtud. Era un modo diestro de aplazar indefinidamente el arreglo de la navegación fluvial, porque la paz exigida como condición previa para la instalación del gobierno general, no podía preceder a la existencia del gobierno que precisamente tiene por objeto el mantener esa paz. Destituidas de gobierno común, las provincias siguieron envueltas en la guerra civil, que convenía a Buenos Aires para la prolongación del monopolio de los ríos.
Las promesas de un arreglo fluvial continuaban sin cumplirse hasta 1830, cuando vencida nuevamente Buenos Aires en el puente de Márquez, no lejos de Montecaseros, repitió en un tratado doméstico de 1831 la antigua promesa del arreglo de navegación, que retardó todavía 30 años más, hasta que vencida tercera vez en Montecaseros, fue proclamada la libertad de los puertos argentinos al comercio exterior por el jefe de la reacción liberal de las provincias, las cuales ratificaron en su Constitución General ese principio de libre navegación, que sirve de base fundamental a todo el edificio de su gobierno, y enseguida lo consignaron en tratados internacionales, que lo hacen irrevocable, y que ponen en manos de la Inglaterra, de Francia y de los Estados Unidos la libertad de su comercio directo con la República Argentina por todos los puertos fluviales de su inmenso territorio, tan vasto como el de Europa entera. En virtud de este cambio, que completa la emancipación comercial de las provincias argentinas, ya el comercio empieza a llevar hasta sus territorios interiores las poblaciones europeas que antes se quedaban detenidas en Buenos Aires, porque la libertad de comercio era un privilegio exclusivo de ese puerto, y solo allí tenían la protección tutelar de sus cónsules, pues solo a Buenos Aires podían llegar las embarcaciones extranjeras de guerra destinadas a proteger los derechos del comercio. La presencia de las fuerzas navales es una garantía tan esencial a la libertad de comercio en aquellos países, que Buenos Aires trabaja hoy por conservar para su puerto el monopolio de esa ventaja, con el objeto de hacer estéril en las provincias la libre navegación fluvial, que le ha retirado el monopolio del comercio. Buenos Aires exige de las provincias, como condición de su unión recíproca, que excluyan de sus puertos fluviales a los buques de guerra de la Europa, es lo mismo que pedirles que excluyan el comercio exterior. Artículo 3. La libertad fluvial es la llave de la paz de la República Argentina. Pero la navegación de los afluentes del Plata ha traído allí, en favor del comercio de la Europa, algo más que mercados nuevos y vías baratas de comunicación. Ha traído la posibilidad de la paz, sin la cual son imposibles o estériles el comercio y la navegación. La libertad de los ríos ha hecho realizable la paz de la República Argentina, porque esa libertad ha hecho posible la instalación de un gobierno nacional, que tome a su cargo el mantenimiento de la paz, gobierno cuya ausencia total durante 40 años fue la causa principal de la anarquía inacabable de esas provincias. Exigirles que estuviesen en paz no teniendo gobierno común, era pedirles una prueba de que no sería capaz la misma Inglaterra con sus 7 siglos de vida constitucional. El imperio es la paz, se dice en Francia, y esta verdad se traduce en todas partes por esta otra, el gobierno es el orden. La libertad fluvial ha hecho posible la creación del gobierno nacional argentino, llevando con el comercio exterior a manos de las provincias la renta, el tesoro y la aptitud geográfica para ejercer la política exterior, que forma todo el gobierno de países despoblados, llamados a recibir todos sus elementos de fuera. El interés de conservar el monopolio del gobierno general exterior de las provincias, que Buenos Aires desempeñaba eventualmente, a causa de que las provincias vivían aisladas unas de otras, ese interés retraía a Buenos Aires de cooperar a la creación de un gobierno nacional, que, naturalmente, debía relevar algún día al suyo de provincia del manejo de las rentas y poderes argentinos que retenía provisoriamente. Sin la cooperación de Buenos Aires, las provincias no podían llevar a cabo la creación de un gobierno nacional, porque reteniendo Buenos Aires los elementos materiales del poder efectivo, mediante el monopolio que hacía de la navegación y del comercio, con solo quedarse aislada y prescindente, frustraba todos los esfuerzos de las provincias en el sentido de organizar un gobierno general. Como esa política de inquietud dañaba al comercio de la Europa, Buenos Aires cuidaba de echar sobre las provincias la responsabilidad de la anarquía. Pero el más ordinario sentido común persuade de que las provincias no podían pelear en el interés de vivir sin rentas, sin participación en el gobierno general y bloqueadas dentro de sus propios ríos, tampoco es comprensible que Buenos Aires pelease en el interés de devolver a las provincias sus rentas y sus poderes, de que las tenía despojadas. Como repetidas veces Buenos Aires había frustrado los esfuerzos de las provincias para crearse un gobierno común con solo quedar aislada y prescindente, las provincias vieron que para crear su gobierno general, les era indispensable destituir a Buenos Aires de los medios efectivos que tenía de impedírselos por su simple prescindencia sistemática, con la cual debían contar siempre las provincias. Y como Buenos Aires retenía esos medios al favor del monopolio que hacía de la navegación y del comercio exterior, las provincias cuidaron esta vez de proclamar la libre navegación de los ríos, para atraer a sus manos, por medio del comercio libre, los recursos elementales del poder de que Buenos Aires las tenía privadas por medio del comercio esclavizado, es decir,
por medio del comercio indirecto obligatorio. Desde ese momento las provincias han podido tener el gobierno nacional anhelado por 40 años, a despecho del aislamiento o prescindencia que Buenos Aires no dejó de poner en ejercicio como medio rutinario de impedir su organización. Cuando Buenos Aires se aislaba en otro tiempo, quedando con el monopolio de la navegación, su aislamiento aumentaba su fuerza, aislándose hoy sin la ventaja de ese monopolio, su aislamiento aumenta su debilidad. Eso es lo que acaban de comprender recién los imitadores rutinarios del aislamiento que Juan Manuel de Rosas explotó antes que existiera la libre navegación. Convencidos de ello, ahora tratan de recuperar sus monopolios perdidos, por medio de la reincorporación de Buenos Aires a la Confederación, con dos condiciones que tienden visiblemente a destruir el gobierno general organizado y a esterilizar los efectos de la libre navegación en que ha tenido origen. Una de esas condiciones es la revisión de la Constitución General, que las provincias han jurado no tocar en 10 años, la otra consiste en limitar el goce de la libre navegación fluvial a los buques extranjeros de comercio, con exclusión de los buques de guerra. Esta libertad nominal de navegación serviría a los extranjeros solo para verse desterrados de los puertos interiores, suscitándoles vejámenes irresponsables de toda especie. Las provincias han tenido necesidad de constituir su gobierno general a pesar de la inasistencia de Buenos Aires, porque sabían que nunca llegarían a constituirse, si hubiesen tenido que esperar que Buenos Aires contribuyese a organizar el gobierno nacional que debía relevar al suyo de provincia de las rentas y poderes argentinos, que retenía con ocasión de no existir gobierno nacional. Eso mismo que hicieron las provincias para crear su gobierno general, tuvieron que hacer las naciones extranjeras para obtener sus tratados de libre navegación, pues no los hubieran obtenido nunca, si hubiesen esperado a que Buenos Aires firmase esos tratados que debían destituirle de sus antiguos monopolios de comercio y de gobierno, por un resultado indirecto del principio de libre navegación asegurado por ellos. La asistencia de Buenos Aires, que por otra parte hubiera sido de desear, no era indispensable para la validez de esos tratados internacionales, como no lo fue para la validez de la Constitución Nacional. La mayoría de 13 provincias contra una sola podía legislar aún para la provincia disidente, en fuerza del principio del gobierno de ese país, unitario en territorio y en existencia nacional por todos los actos fundamentales de su vida política de 3 siglos. La población de Buenos Aires, igual a un quinto de la población de la República, se compone en más de la mitad de extranjeros, que no ejercen derechos políticos, cuya circunstancia hace menor el derecho político de Buenos Aires, que el de otras provincias menos pobladas que la suya, para influir en la legislación general por el peso del sufragio. La provincia de Buenos Aires consta de 250.000 habitantes según un censo levantado por su gobierno a fines de 1854, y confirmado por un registro estadístico publicado en 1855 por el mismo autor de una obra que asigna 1 millón de habitantes a la Confederación Argentina, con exclusión de Buenos Aires. Lo que han hecho las provincias y las naciones extranjeras para obtener la Constitución y los tratados, a pesar de la inasistencia de Buenos Aires, han de tener que hacer probablemente durante algún tiempo para afianzar esa adquisición y desenvolver sus consecuencias en el interés de la libertad y de la paz. Para saber si la República Argentina podrá gobernarse sin la asistencia de Buenos Aires, bastará tener presente que Bolivia, provincia argentina en otro tiempo, ha podido existir y existe hoy como nación independiente, el Paraguay, que fue simple provincia de la República Argentina, puede vivir y vive hoy como nación independiente, Montevideo, es provincia argentina, puede ser hoy la República Independiente del Uruguay, y la nación argentina, en su totalidad, es decir, el cuerpo de que fueron miembros esas naciones, no había de poder formar gobierno argentino por la ausencia de la provincia de Buenos Aires. En posesión de los elementos de poder efectivo que antes daban a Buenos Aires los medios de impedir la creación del gobierno nacional, las provincias han podido organizar el gobierno que tienen, no con simples facultades escritas en una constitución, sino con medios reales y efectivos de gobierno, que han asumido en virtud del cambio irrevocable de su geografía política. Luego la paz que existe hoy en las provincias argentinas, a la sombra del gobierno general que se han dado, no es un accidente, sino el resultado necesario y permanente de la existencia de un gobierno común, emanado a su vez del nuevo régimen de navegación fluvial que ha trasladado a sus manos los elementos del poder, retirados a Buenos Aires de un modo tan irrevocable, que solo rompiendo los tratados perpetuos de libre navegación firmados con Inglaterra, Francia y Estados Unidos, sería posible restituírselos. Artículo 4.
Garantías que establece la Constitución contra las resistencias al libre comercio y a la existencia del nuevo gobierno nacional. Pero la libre navegación y la institución del gobierno nacional, que es su resultado, tenían necesidad de otras garantías de estabilidad, y la Constitución no dejó de comprenderlas en sus previsiones. Tomando el gobierno de la Confederación atribuciones y rentas nacionales que habían sido retiradas al gobierno provincial de Buenos Aires por medio de la libre navegación de los ríos, era natural que el gobierno nacional contase con la resistencia y oposición del gobierno local de Buenos Aires. La Constitución argentina cuidó de establecer garantías de estabilidad contra los trabajos de esa resistencia. De esas garantías unas pertenecen a la política interior y otras a la política exterior del nuevo gobierno argentino. La justicia en la distribución de los poderes y de las ventajas es la principal garantía en que la Constitución argentina ha buscado la paz de la República. La guerra civil de 40 años había tenido por única causa el desconocimiento de la justicia debida a los derechos tradicionales del poder de provincia. La Constitución de la Confederación Argentina ha puesto en armonía el poder de provincia con el poder de la nación, según la regla de su coexistencia de 3 siglos. El respeto a la historia ha desarmado la guerra civil. Desde el origen de los pueblos del Río de la Plata, los jefes de provincia eran elegidos directamente por el soberano de España. Jamás en el espacio de 3 siglos se había nombrado en Buenos Aires un gobernador para provincia alguna de las argentinas. Me reservo nombrar siempre y por el tiempo de mi voluntad para estos empleos personas adecuadas, sometiendo a sus cuidados el inmediato gobierno y protección de mis pueblos, decía el rey de España en la Real Ordenanza que organizaba el virreinato colonial, que forma hoy día la República Argentina. Eso es lo que han desconocido y desconocen hasta hoy los que pretenden asimilar el rol de Buenos Aires en la nacionalidad argentina con el de París en la unidad francesa. Mientras que París nombró siempre los funcionarios del gobierno interior de la Francia, Buenos Aires no eligió jamás un gobernador de provincia. Cuando la revolución contra España proclamó la soberanía del pueblo argentino, el pueblo de las provincias pretendió, a ese título, elegir sus jefes inmediatos, pero Buenos Aires, a título de capital, pretendió apropiarse ese antiguo poder de Madrid y nombrarles sus gobernadores. Las provincias hubiesen aceptado tal vez ese régimen, si Buenos Aires como Santiago, capital de Chile, o como Lima, capital del Perú, hubiese hecho partícipes a las provincias del ejercicio del poder nacional, del tesoro y del comercio directo. Pero Buenos Aires excluyó a las provincias de su propio gobierno general como hacía España, cuando las poseía como su colonia. Y las excluyó también del tesoro y del comercio directo, como no había hecho la misma España, que destinó siempre una parte de las rentas generales del país para trabajos de utilidad pública en esas provincias. Buenos Aires, bajo la República Independiente, absorbió la renta de aduana, por el monopolio de la navegación y del comercio exterior, y jamás destinó un real de esa renta para hacer un camino, un puente, una escuela en las provincias argentinas, que contribuían a pagarla. La bandera española fue la última bandera de Europa que vieron sus puertos fluviales interiores. En adelante no vieron más que la bandera local, porque Buenos Aires no les dejó ver otra. La exclusión trajo la guerra entre el centralismo, representado por Buenos Aires, y las provincias, que disputaron, el poder como el fin, y la libertad de navegación fluvial y de comercio como el medio de conseguir el fin por el influjo de la renta y de la geografía política. Esa lucha de 40 años ha encontrado por fin su término en la Constitución Nacional de 1853, aceptada por todas y cada una de las provincias de la Unión, excepto la provincia de Buenos Aires, que acabará por aceptar la parte que por esa Constitución le ofrecen las provincias en el gobierno nacional, cuando vea que su aislamiento ya no puede impedir la creación de ese gobierno. Al contrario, ella ha servido a la paz de la República Argentina, colocándola bajo la misma garantía que ha producido en Chile su tranquilidad de 20 años. Esa garantía consiste en la omnipotencia de derecho que puede asumir el poder ejecutivo delante de la insurrección armada, y mientras ella exista. 4 reacciones revolucionarias del monopolio vencido han sido sofocadas al favor de esa garantía desde el día de su sanción, lo cual muestra que la institución de Chile puede dar vuelta alrededor de la América del Sur en el interés de su tranquilidad. Imitando a la Constitución Unitaria de Chile en la composición del Poder Ejecutivo para servir a los intereses de la paz, la Constitución argentina no ha podido ser igual a la Constitución Federal de los Estados Unidos. Si la República Argentina hubiese adoptado literalmente el gobierno federal de los Estados Unidos, sus destinos hubieran sido más o menos tarde los de México y Centroamérica.
Comprendiendo que el punto de partida del gobierno político argentino es diametralmente opuesto al de la Federación de Norteamérica, comprendiendo que la Confederación Argentina consiste en la descentralización relativa del gobierno interior de un país unitario, al paso que la Federación de Norteamérica consiste en la unión de muchos estados, que eran y podían haber quedado viviendo independientes entre sí, como otras tantas naciones separadas, la Constitución argentina ha consagrado un sistema de federación que ratifica, no introduce, la unidad originaria y tradicional de la nación, al mismo tiempo que disminuye las atribuciones del gobierno central interior. Es una federación doméstica, por decirlo así, y como no existente para los poderes extranjeros, que en ningún caso pueden establecer relaciones políticas con el gobierno doméstico de una provincia argentina, sin atentar contra la nacionalidad de ese país y ejercer una intervención provocativa en la composición de su gobierno general interior. La semejanza del nombre y del preámbulo, en las constituciones argentina y americana, ha hecho pensar a los observadores superficiales que el sistema de gobierno era el mismo. Pero la federación tiene gradaciones infinitas, como la unidad, y aunque es verdad que la unión perfecta, la paz, la justicia, la libertad, son el fin esencial de toda clase de gobierno, los medios, es decir, la constitución de los poderes, depende de la condición especial de cada país, y en este sentido no puede haber, dos gobiernos idénticos. No por eso la Constitución argentina ha eludido la imitación de la Constitución de Norteamérica, en los puntos en que la prudencia aconsejaba su adopción. Así la Constitución argentina ha puesto a la cabeza del Poder Judiciario la institución de una Corte Suprema, que garantiza la paz interior de la nación, ejerciendo una jurisdicción decisoria de las contiendas domésticas, que las provincias entregaban a la suerte de sus propias armas, cuando vivían en ese estado de naturaleza o de completa desunión que al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel Rosas, se le ocurrió apellidar Federación. Artículo 5. La Constitución argentina hace de la política exterior la llave principal de la libertad de navegación y de la paz. Con todas esas garantías de orden interior que, sin duda alguna, son poderosas, la existencia del gobierno nacional necesario a la paz, y la estabilidad del principio de libre navegación esencial al comercio, no estarían muy aseguradas en la República Argentina, si la Constitución no hubiese encontrado un medio de hacer irrevocables esas instituciones y los principios todos de su derecho público, libertad, propiedad, seguridad, igualdad, obligando al gobierno a consignarlos en tratados internacionales de duración indefinida. Con este solo expediente la Constitución argentina introduce en el derecho político de la América del Sur una innovación salvadora para su civilización. Llenando ese deber impuesto por el artículo 27 de la Constitución, el gobierno argentino ha consagrado el principio de la libre navegación de los afluentes del Plata en tratados perpetuos con Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Ha asegurado además en favor de los extranjeros los derechos civiles de igualdad, propiedad, seguridad, libertad, industria, circulación, etc., por tratados de comercio, firmados con Estados Unidos, Portugal, Cerdeña, Chile, Brasil y Paraguay. Con Inglaterra tenía ya la República Argentina un tratado de comercio desde 1825. Solo los súbditos franceses carecen hasta hoy en aquel país de la garantía de un tratado de comercio, pero en breve lo tendrán de manos de la Confederación. Los tratados de libre navegación aseguran con la libertad de comercio exterior para los puertos de las provincias la existencia durable del gobierno nacional creado al favor de ella, y la conservación de la paz interior obtenida al favor de ese gobierno. Facilitando la internación de la Europa oficial a todos los puertos del territorio argentino, esos tratados forman una garantía supletoria y adicional de la Constitución argentina, en favor de los extranjeros que inmigran y se establecen en esas magníficas provincias. Por ese sistema los extranjeros son acompañados en aquellos lugares lejanos de la protección inmediata del gobierno de su país, además de tener la del gobierno del territorio argentino. En la América española, donde los gobiernos nacientes no tienen para sí mismos la seguridad que están obligados a dar a los extranjeros, es de inmensa importancia el sistema empleado por la Constitución argentina para afianzar el respeto a las garantías individuales concedidas por la Constitución. Ese sistema impone a la lealtad y prudencia de los gobiernos ilustrados de Europa el deber de estimularlo con su apoyo en el interés del comercio general. Y bien necesita de este apoyo, porque sin él será vencido por las resistencias del exclusivismo colonial, que tiene raíces de 3 siglos en aquella parte del continente. Artículo 6.
Política que impone a las naciones extranjeras signatarias de los tratados sobre dichos el interés de completar su ejecución, en servicio de la libertad de comercio y de la pacificación de aquel país. Creando un gobierno nacional, la Constitución argentina ha tenido que darle poderes que durante su ausencia y a causa de ella estuvieron ejercidos por el gobierno local de la provincia de Buenos Aires. La Confederación Argentina ha tomado posesión de esos poderes, y Buenos Aires los ha visto salir de sus manos por medio de la libre navegación fluvial. Luego la institución del gobierno nacional y la libre navegación de los ríos no han podido menos de perjudicar a los intereses accidentales de Buenos Aires. De ahí la oposición de esa provincia a los tratados internacionales, que han consagrado esa libertad, y a la Constitución que ha creado el gobierno que le releva de los poderes y rentas nacionales, monopolizados durante 40 años por el gobierno provincial de Buenos Aires. Para anular los tratados de navegación que le destituyen indirectamente de esos monopolios, Buenos Aires protestó contra su validez absoluta. Pero luego que los vio ratificados por las naciones extranjeras, Buenos Aires emprendió la anulación parcial de esos tratados, separando el territorio fluvial de su provincia del territorio fluvial argentino. Desde que la libertad se había asegurado por tratados internacionales, el monopolio vencido trató de reponerse minando esos tratados. No pudiendo romperlos del todo, o trató de romperlos en parte, y para que su obra de restauración quedase permanente, buscó el apoyo de la misma política extranjera que había afianzado la pérdida de sus monopolios. Para anular los tratados de libre navegación en una parte del territorio argentino, Buenos Aires desmembró de este el territorio fluvial de su provincia, y sustrajo por este medio al imperio de los tratados, que no pudo anular, nada menos que la embocadura del Río de la Plata, llave de la navegación de sus afluentes. He ahí todo el principio de la separación de Buenos Aires respecto del gobierno de la Confederación, es un doble medio de resistencia a la libertad de comercio y a la creación de un gobierno nacional necesario a la paz. Resiste la creación de un gobierno nacional en el interés de monopolizar sus rentas y poderes, como hizo 40 años al favor del aislamiento en que vivieron las provincias privadas absolutamente de gobierno común. Se opone a que las provincias tomen parte inmediata en el comercio exterior por medio de la libre navegación de los ríos, en el interés de restablecer el monopolio comercial, que le daba, con el monopolio de la renta, el del poder efectivo de la nación. Luego, siendo contraria a los intereses de la libertad y de la paz, la resistencia de Buenos Aires no merece el apoyo indirecto que le prestan algunas naciones comerciales de la Europa, por el hecho de acreditar agentes diplomáticos cerca de su gobierno de provincia, el cual se ha separado del gobierno general precisamente con el fin de desconocer la validez de los tratados de libre navegación, celebrados por ese gobierno general. Luego las naciones comerciales que prestan ese apoyo a la separación reaccionaria de Buenos Aires, toman parte en la anulación de la misma libertad de comercio que desean conseguir, ayudan a Buenos Aires a reponer sus privilegios, después de haber ayudado a la Confederación a establecer sus libertades. Si en ese apoyo prestado a Buenos Aires, las naciones extranjeras llevan el interés de alcanzar mejor la libertad y la paz en aquel país, ellas no advierten que por esa política buscan la libertad de manos del monopolio, y esperan la paz de manos del interés contrario a la existencia del gobierno indispensable a su sostén. Es decir, que esas naciones pierden su tiempo en el Río de la Plata. Apoyando a la vez a Buenos Aires, que representa el monopolio, y a la Confederación, que representa la libertad de comercio, esas naciones apoyan el pro y el contra de una misma cuestión de política económica, es decir, que no aciertan a conocer el camino que conviene a su política, porque no estudian los principios que alimentan la división de la República Argentina hace 40 años. Definir el sentido de esa lucha, conocer la bandera económica de cada uno de los poderes que la sostienen, es, para Europa, el medio de saber a cuál autoridad debe apoyar por su reconocimiento y por su consideración. Europa no tiene más que un camino para asegurar y extender la libertad de comercio en el Río de la Plata. Consiste en sostener, por medio de su reconocimiento exclusivo, al gobierno nacional, que habiendo nacido de la libertad de navegación y de comercio, tendrá que defenderla en el interés de su propia existencia, y que teniendo el derecho, como expresión de la mayoría nacional, y la fuerza, por la adquisición reciente de los medios efectivos en que ella consiste, ese gobierno general es el único que tiene el interés y los medios de hacer efectiva la paz. A Europa le importa que la paz y la libertad de comercio tengan en aquel país distante un centinela que las vigile en su propio interés, para no tener necesidad de mandar escuadras y ejércitos a distancia de 2000 leguas, con el propósito imposible de pacificar un país sin gobierno,
y de conseguir libertades de manos del monopolio. Reconocer un solo gobierno argentino, es el medio legítimo que las naciones extranjeras tienen de apoyar la integridad política y territorial de la República Argentina, en el interés de la libertad de su comercio y de la pacificación de ese país. La integridad de la República Argentina y la independencia de la República Oriental del Uruguay son las dos llaves del libre comercio de la América Mediterránea para las banderas comerciales de la Europa y de la América del Norte. La independencia oriental depende de la integridad política de la República Argentina.